Eh, Sí, Vamos a empezar con el tema de patología endocrina. Vamos a presentar mi compañera Miriam y yo. Ok, los temas que vamos a abordar en este contenido va a ser diabetes mellitus, el primer tema, trastornos tiroideos que tienen de subtema hipotiroidismo e hipertiroidismo. También vamos a ver trastornos de la maduración sexual y la talla baja. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con lo que es diabetes mellitus. Si va un poquito lento, espero no se desesperen, es que sí está un poquito pesada la presentación. Ok, vamos a empezar con la definición. Como tal, se sabe que la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica muy frecuente y ¿cómo se puede decir?, de temporalidad crónica, el cual su característica principal es que hay un estado de hiperglucemia. Como tal, este déficit este estado de hiperglucemia, perdón, se puede dar por un déficit de insulina, tanto de una resistencia como de una reacción inmunológica. Para eso lo vamos a dividir en dos tipos: la diabetes mellitus tipo 1, la cual es consecuencia de un déficit de secreción de insulina debido a la lesión de las células beta pancreáticas o a la insuficiencia de insulina, o también la diabetes mellitus tipo 2, la cual esta es causada por una resistencia a la insulina en el músculo esquelético, hígado y tejido adiposo, con diferentes grados de alteración en las células beta. Aunque pareciera que la diabetes mellitus se sabe, ¿no? Se ha dicho que es más frecuente la tipo 2 en adultos. Quiero mencionar que vamos a abordar también aquí la tipo 2 por algo que explicaremos más adelante. Entonces empecemos con la diabetes mellitus tipo 1. Ok, bueno. Como tal, la diabetes mellitus tipo 1 es la tipo de diabetes más frecuente de la infancia y adolescencia, y esta tiene importantes consecuencias en el desarrollo tanto físico y emocional. Se sabe como tal que el requerimiento aquí en este tipo de diabetes de insulina es totalmente exógena. Va a ser realmente, como dijimos, cronológica, pero a tal punto de que la insulina tenga que ser administrada exógena. Y esto justo para controlar los propios niveles de glucemia, y también ser necesario tener cuidado en su ingesta dietética. Como tal, la morbilidad y la mortalidad se deben a que justamente esta condición hace que haya desajustes metabólicos agudos y complicaciones a largo plazo. Como tal, se sabe que la diabetes mellitus no es una entidad única, sino más bien es como un grupo heterogéneo de trastornos, casi siempre de patología, perdón, de patrones genéticos o etiología genética, también abordando mecanismos etiológicos y fisiopatológicos. Todos estos en conjuntos van a justamente alterar la tolerancia de la glucosa debido ya sea al déficit de la producción o a la acción de la insulina, que es en la que se divide en tipo 1 o tipo 2. Y bueno, como mencionábamos, en la diabetes tipo 1, pues es justamente más frecuente en la infancia, y en la adolescencia. Sin embargo, no quiere decir que en adultos no sea presente. Su epidemiología va de que en la infancia se presenta aproximadamente de los 7 a los 15 años. Sin embargo, se ha incrementado de una forma sostenida en todas las partes del mundo. Se caracteriza esta por la destrucción autoinmune de las células beta del islote pancreático, y pues como tal su patogenia contribuye tanto a factores de susceptibilidad genética como ambientales. Siguiente. Perdón, antes de que suban, perdón, esta diabetes, como tal, nada más para seguir aclarando, se caracteriza por niveles bajos o indetectables de insulina, de producción endógena, y por lo tanto dependen los pacientes de la insulina exógena, lo que pues puede llegar a ser mortal, ¿no? Ahora, respecto a la diabetes mellitus tipo 2, ahora sí baja. Esta aparece debido a la resistencia de la insulina y al fracaso progresivo. Como tal es una enfermedad de origen no autoinmunitario de las células beta. Aquí como tal se ha visto epidemiológicamente que se ha incrementado la incidencia de esta enfermedad tanto en niños y en adolescentes debido a que tiene un factor adyacente a lo que es el sobrepeso, pero hablaremos de eso igual más adelante. También se ha dicho que pues como tal en la infancia, a diferencia del adulto, hay una disfunción más rápida de las células beta del páncreas, lo que lo hace un poquito igual más progresivo. Y también suele ser más insidioso que la diabetes mellitus tipo 1. Como tal, aquí los niños, como a grandes rasgos, se van a dar cuenta que tienen diabetes mellitus tipo 2 cuando sus mamás buscan justamente la asistencia médica, ya que suelen tener una ganancia de peso excesiva. También presentan astenia como consecuencia de la resistencia a la insulina, y también puede ser que sea un hallazgo pues accidental,
de glucosuria durante, perdón, un examen físico de rudimentario. Una de las características igual que son evidentes en niños es justamente la acantosis nigricans, que es esta pigmentación oscura, especialmente en la nuca, como se ve en la imagen, la cual es un signo, pues, como tal de resistencia a la insulina y que está presente en la mayoría de los pacientes con este tipo de diabetes tipo 2. Y bueno, haga igual aquí en la tablita, en el esquema mencionaba que las intervenciones sobre el estilo de vida, pues justamente va como que un tratamiento farmacológico, que lo haremos más adelante, más aparte, un cambio en el estilo de vida. Esta es como la piedra angular en el tratamiento. Y bueno, como mencionamos de epidemiológica, el aumento ha estado incrementado, perdón, en la incidencia y puede representar hasta el 80% de los nuevos casos de diabetes en población de alto riesgo. Estos pacientes que tienen mayor riesgo de padecer esta son justamente los nativos americanos, los hispanoamericanos y afroamericanos, estas a comparación de los norteamericanos de raza blanca. Ahora vamos con la etiología. Bueno, como ya mencionó mi compañera, se divide en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En la tipo 1 vamos a tener la etiología, una destrucción de las células beta y habitualmente esto va a conducir a la deficiencia absoluta de insulina. También puede ser por mediación inmunitaria o puede ser idiopática. Y la diabetes tipo 2, pues hay como de dos vías. Puede ser solo resistente a la insulina con deficiencia relativa de la hormona o puede tener un defecto de predominio secretor con resistencia a la insulina. Hay otros tipos específicos también que van a ser pues poco comunes, pero los voy a mencionar. Pueden haber defectos genéticos de la función de las células betas, pueden también ser por algún defecto genético en la acción de insulina, por enfermedades del páncreas exócrino, por ejemplo, alguna pancreatitis, algún traumatismo, alguna fibrosis quística, también por alguna endocrinopatía como el síndrome de Cushing, el feocromocitoma, hipertiroidismo. También esto es un poco más común en niños, las inducidas por medicamentos o por sustancias químicas, como la pentamidina, el ácido nicotínico, también los glucocorticoides, las tiacidas, también por infecciones como rubiola congénita o citomegalovirus, y por otros síndromes genéticos que también se pueden asociar con la diabetes, como el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, Turner, el de Prader-Willi. También, pues ya conocemos la diabetes gestacional, la diabetes neonatal. Y ahorita vamos a hablar de la fisiopatología de cada una. Ahora sí empecemos con la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1. Como tal, si recuerdan, dijimos que esta se desarrolla su patogénesis, por así decirlo, fisiopatología, va de que se desarrolla como tal una autoinmunidad contra las propias células betas del paciente. Como tal, la causa de esto pues, puede ser compleja y multifactorial. Si se sabe que es un proceso que está mediado por autoinmunidad y que como tal produce una destrucción progresiva de las células betas hasta que de plano se pierde como esta masa de células beta y entonces es cuando se desarrolla como tal el déficit de insulina. Justamente este déficit va a conducir a aparición de signos y síntomas clínicos de la propia diabetes mellitus. En el momento del diagnóstico puede que todavía hayan algunos residuos o pues sí, algunas células betas viables que estas van a elaborar justamente un poquito de insulina, lo cual se produce una remisión parcial de la enfermedad. Esto se conoce como periodo luna de miel, que es lo que está ahí, bueno, en el esquema que está a la derecha. Pero con el tiempo, pues esto es progresivo hasta que todas las células betas pues desaparecen, ya no se regeneran y pues aquí es donde el paciente ya está como establecida su diabetes y se convierte totalmente a la dependencia de la insulina exógena pues para sobrevivir. Y con el paso del tiempo pues se desarrollan estos complicaciones secundarias justamente a esta deficiencia de insulina y el estado pues crónico de hiperglucemia. Como tal, puede haber ciertas etapas en las cuales no todos los pacientes los presentan, pero se dividen en presencia de dos o más anticuerpos antislotes con normoglucemia y presintomática. Esta etapa puede durar años o hasta décadas. Después de una etapa de autoinmunidad contra las células betas con disglucemia y presintomática, que esta suele ser un poquito más breve,
La tercera etapa es cuando inicia ya la enfermedad sintomática, lo cual a menudo sus síntomas son breves y pueden durar de semanas a meses. Después hay esta remisión transitoria, lo cual dura como de semanas hasta 6 o un año inclusive. Eso es como un poquito, pues, no preciso. Después llega una etapa donde ya la enfermedad está establecida y ya cuando es por así para el resto de la vida y cuando hay complicaciones, que esto ya es como con el paso del tiempo, la cronicidad y el avance de la enfermedad de diabetes mellitus. Ahora, sabemos que la insulina desempeña como tal la función esencial este, eh, de almacenamiento y justamente recuperación del combustible celular. Ahora, durante el periodo de ayuno, los niveles de insulina suelen disminuir para después movilizar justamente la energía almacenada. En la diabetes tipo 1 hay como tal un estado catabólico progresivo donde los niveles de insulina son bajos y pues que justamente la ingesta no revierte. Ahora, la utilización de glucosa por parte de músculos y grasas van a disminuir y entonces aparece lo que es la hiperglucemia postprandial. Pero aquí los niveles de insulina siguen siendo bajos, por lo cual el hígado produce un exceso de glucosa mediante la gluconeogénesis o la glucogenólisis, y aquí comienza lo que se llama la hiperglucemia en el ayuno. Aquí ya van a aparecer ciertos síntomas, por ejemplo, la diuresis osmótica con la glucosuria, es decir, pues justamente pues sí, presencia como tal de glucosa en la orina. También va a haber, por ejemplo, pérdidas de electrolitos y calorías, resultante de esta deshidratación progresiva, lo que esto a su vez produce un estrés fisiológico que hace que las hormonas de estrés se segreguen, hay una hipersecreción. Estas son adrenalina, cortisol, hormona de crecimiento y glucagón, que estas a su vez hacen que se altere la secreción de insulina y pues antagoniza su acción. Y entonces aquí se vuelve a estimular la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la lipólisis y hasta la cetogénesis. En este caso, el déficit de insulina como tal va a hacer que la lipólisis se vea acelerada y hay una alteración también de la síntesis lipídica, lo que produce también un aumento de colesterol, triglicéridos y ácidos grasos libres, perdón. Y con este exceso de glucagón, estos ácidos grasos libres van a provocar justamente la formación de cuerpos cetónicos y así evoluciona hasta que se llega a un estado o una complicación de la diabetes, la cual es la acidosis metabólica. Y así es como va pues progresando la enfermedad. Siguiente, por favor. Ahora, en la diabetes tipo 2, esta como tal, pues va a ser una enfermedad poligénica agravada por factores ambientales, como lo es también la escasa actividad física y la excesiva ingesta de calorías. Por lo común, como les mencionaba, la mayoría de nuestros pacientes de este tipo son obesos y esta obesidad se caracteriza porque es tipo central, es decir, que se concentra en el abdomen y pues pacientes de este tipo se asocian directamente con el desarrollo de resistencia a la insulina. Ahora, es necesario saber que la obesidad no produce el mismo grado de resistencia a la insulina en todos los individuos. Como tal, esta elevación de glucosa plasmática va a alcanzar criterios para el diagnóstico de diabetes mellitus, pero la mayoría de estos, hasta luego, perdón, pero la mayoría de estos pacientes van a permanecer hasta asintomáticos durante meses o años. Sin embargo, esta hiperglucemia prolongada se va a acompañar del desarrollo de complicaciones tanto macrovasculares como microvasculares. Y con el tiempo, la función de las células betas va a empezar a disminuir a tal punto que el paciente adquiera un déficit absoluto de insulina y entonces se vuelva igual dependiente de la insulina exógena. Este, y pues ya, eso es todo de aquí de fisiopatología. Ok, vamos a tener criterios diagnósticos en general para la diabetes mellitus. Son 4. El primero son síntomas clásicos de diabetes y una glucemia casual. Esta puede ser a cualquier hora del día, igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro. También dos glucemias en ayuno de 8 horas, mayor o iguales a 126 miligramos sobre decilitro. Una glucemia igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro 2 horas después de una carga de glucosa durante una prueba de tolerancia a la glucosa oral y una hemoglobina glucosidada mayor a 6.5%. En algunos libros marcaba mayor a 7%, pero la mayoría decía 6.5%.
Y ahora sí, la clínica ya mencionó algunos síntomas y signos mi compañera, pero se los vuelvo a mencionar. En la diabetes mellitus tipo 1, en casi todos los pacientes va a empezar con un síndrome diabético agudo, lo cual se va a caracterizar por una poliuria, una enuresis nocturna. De hecho, este es uno de los síntomas en los que mayor se dan cuenta las mamás que su hijo puede tener algo, porque ya que están controlando no hacerse pipí en la cama de noche, los pacientes comienzan a hacerse pipí en la cama porque no controlan pues estas ganas de orinar. También la polidipsia, la polifagia y la pérdida de peso acentuado. Todo esto, como explicó mi compañera, puede pasar a la etapa de remisión hasta el 60% de los pacientes. Sin embargo, los que no pasan por esta etapa en un lapso de 2 a 4 semanas pueden progresar a una adinamia, a una somnolencia, vómitos, respiración tipo de Kussmaul, deshidratación, obnubilación, inconsciencia, coma y muerte. Y pues estos síntomas van a estar dados por una cetoacidosis. Y los pacientes que no se traten correctamente o los que no lleguen a un diagnóstico acertado, porque igual decía que era difícil en inicios tempranos identificar si se trataba de una diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Y las complicaciones que pueden tener los pacientes es neuropatía, retinopatía, nefropatía, lesión renal. La más común decía que podía causar la muerte en las complicaciones era una glomerulosclerosis. También puede haber desaceleraciones de la talla, alteraciones osteoarticulares y dermopatías. Para todo esto es importante un diagnóstico temprano de la diabetes mellitus tipo 1, en el cual el criterio diagnóstico se obtendrá con una curva de tolerancia a la glucosa oral, una glucosa plasmática mayor a 200 miligramos sobre decilitro a las 2 horas, y la glucemia en ayuno normal en niños y adolescentes debe de ser de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Aquí les puse cómo se toma la curva de tolerancia a la glucosa. Se debe de administrar 1,75 gramos de glucosa por kilogramo de peso ideal. No se debe de pasar nunca de 75 gramos. 3 días antes, previos a esta prueba, el paciente no debe de restringir la dieta, igual o mayor de 150 gramos de carbohidratos diarios. Tiene que tener un ayuno de 10 horas antes de la prueba, actividad física a la que está acostumbrado, y durante la prueba tiene que estar sentado y no fumar. Se tiene que preparar el concentrado con no más de 25 gramos sobre decilitro y tomarlo en un máximo de 5 minutos. Y se tienen que obtener estas muestras a los puntos 60, 120 y 180 minutos. También tenemos la clínica de diabetes mellitus tipo 2. Como ya lo mencionó mi compañera, es muy característico de las personas obesas o que tienen sobrepeso. Por eso últimamente se han diagnosticado más niños con diabetes mellitus tipo 2 debido al incremento de la obesidad en México. También van a presentar glucosuria, pero sin cetonuria, poliuria y polidipsia, y una discreta pérdida de peso solamente al inicio del diagnóstico. Solamente del 5 al 25% de los pacientes pueden presentar cetonuria. Y es importante descartar que la mayoría de los pacientes, hasta un 74%, van a tener antecedentes heredofamiliares de diabetes mellitus tipo 2. Es común que en mamás con diabetes mellitus tipo 2 sus hijos puedan tener esta enfermedad. Y el 90% de los pacientes van a presentar acantosis nigricans, que, como mencionó mi compañera, es uno de los motivos por los cuales pueden acudir a consulta. En la diabetes mellitus tipo 2, los anticuerpos a proteínas de células betas van a ser negativos y los niveles de insulina de ayuno y péptido C van a estar normales o elevados. También esta enfermedad puede llevar a complicaciones. Algunas son parecidas a las de tipo 1, pero aquí se dividen en crónicas y en agudas. Las crónicas pueden causar retinopatías, cataratas, nefropatías, alteraciones en piel, hipertensión arterial, micro y macroangiopatía, neuropatía, hiperlipidemias y el pie diabético. En agudas, la hipoglucemia, hiperglucemia y cetoacidemia. Ahora respecto al tratamiento, bueno, en la mayoría de los niños con el diabetes mellitus tipo 1,
Como tal, si es de nueva aparición, pues tienen síntomas leves o moderados. La deshidratación suele ser mínima y los antecedentes de vómito y cetocidosis, pues como tal, no han progresado o no están presentes. Sin embargo, hay un porcentaje del 20 al 40% donde los niños tienen diabetes, pero debutan con la aparición de la cetocidosis diabética. En este caso, si es, bueno, si es así el caso más bien, se va a clasificar en tres: leve, moderado, grave, dependiendo de los valores que se encuentren en CO2, en pH y la clínica, que es la tablita que está ahí arribita. Ahora, el tratamiento se va como tal a dirigir con la finalidad de justamente evitar las alteraciones fisiológicas secundarias a este estado. Ahora, si hay una hiperglucemia y deshidratación, como tal se dice que se va a administrar insulina, esto que va a favorecer justamente la entrada de la glucosa en las células y va a reducir como tal la producción hepática de la glucosa y detener el movimiento de los ácidos grasos desde la periferia al hígado. Como tal, se recomienda la infusión de insulina normalmente en un bolo de insulina a un ritmo de 0,1 unidades por kilogramo por hora. Ahora, la rehidratación también va a disminuir los niveles de glucosa al mejorar la perfusión renal y estimular la excreción renal. Justamente esta disminución tiene que ser, de la glucemia, perdón, tiene que ser continua, de 100 miligramos por decilitro por hora y si aumenta más de esto, puede aumentar también el riesgo de padecer edema cerebral, por lo que es fundamental controlar cuidadosamente la glucosa sérica y ajustar la concentración de glucosa de los sueros intravenosos. Ahora, ya que tenemos esto controlado, imaginemos que tenemos una glucosa que ya desciende por debajo de los 180 miligramos por decilitro. Como tal, la diuresis osmótica se va a empezar a detener y se va a empezar a acelerar la rehidratación sin necesidad, perdón, que se incremente la tasa de infusión. Este, todo esto se busca con la finalidad de que se alcancen totalmente los niveles normales de la glucosa y de la insulina. Y cuando se alcanzan estos, la insulina sigue siendo todavía necesaria para controlar tanto la liberación de ácidos grasos como la de la cetosis. Y pues ya nada más como puntualmente tenemos que restituir el déficit de líquidos para justamente evitar en potencia el edema cerebral. Se debe de restringir en los líquidos en los pacientes, líquidos orales, hasta que la rehidratación esté bien avanzada y pues que justamente no se haya, o con esta rehidratación no se vean cambios electrolíticos significativos. ¿Cómo podemos hacer esto? Dándole pequeños pedacitos de hielo de forma limitada como ingesta oral mínima. ¿Qué más? También se ha descrito este protocolo de tratamiento de cetosis diabética, que es la que está en la tablita, perdón, en donde igual se van a manejar la hidratación con líquidos intravenosos en la cetoacidosis diabética. Típicamente se debe de administrar un polvo intravenoso inicial de 10 a 20 mililitros sobre kilogramo de solución salina isotónica sin glucosa, es decir, como Ringer, lactato o cloruro sódico al 9% en 1 a 2 horas. Y este bolo se administra en suero salino isotónico para que justamente sea un estado hipertónico. A partir de aquí se va a reponer los líquidos, que esto va a consistir en administrar cloruro sódico del 0,459%, infundido a la velocidad calculada para reponer el déficit de líquido a lo largo de 24 a 48 horas, que prácticamente es lo que está aquí. El protocolo de tratamiento, vamos a ver la tablita. En la primera hora se va a administrar un bolo intravenoso de 10 a 20, que fue lo que mencionamos, eh, o una infusión de insulina de 0,5 a 0,10 unidades kilogramo por hora. Y aquí pues se menciona que es una expansión rápida de volumen, lo cual se puede repetir. Es la dieta absoluta. También se controla el estado neurológico y se utiliza una hoja de evolución. En la segunda hora, hasta la resolución de las situaciones diabéticas, se va a administrar justamente el fluoruro de sodio al 45%, más infusión continua de insulina, 20 equivalentes por litro de FOSC y 20 equivalentes de ACK. Perdón, es que eso no lo entendí muy bien, pero bueno, así venía en la tablita. Eh, y esto si la glucosa al 5%, si glucemia está menor a 250 miligramos sobre decilitro. Y bueno, en los comentarios aparece un ritmo justamente que se va a pasar este bolo intravenoso, donde se le va a poner 85 mililitros, perdón, entre los kilogramos del paciente, más el mantenimiento, menos el bolo en 23 horas. Y por ejemplo, tenemos hasta abajo el ejemplo de un niño calculado para 30 kilogramos,
donde en la primera hora se va a administrar un bolo intravenoso de 300 mililitros, porque pues, son 10 mililitros por kilogramo de solución al 9%, y en las 2 horas siguientes se va a administrar justamente estos 85 mililitros por 30 kilogramos del paciente, más el mantenimiento, que es 1.750, menos el bolo inicial, que son 300, en 23 horas. O sea que se van a pasar 175 mililitros por hora. Siguiente, por favor. No lo puse en la diapositiva anterior, pero igual se pueden, es importante más bien la educación de la familia, ya que pues aquí es importante que si se trata de un niño y tenemos que pues monitorizar la glucemia, pues tienen que hacer ciertos cambios tanto en la comida como en la vida o el estilo del paciente. Como tal, todos los requerimientos nutricionales van a depender obviamente de la función de la edad, el sexo, el peso y la actividad que se realice. Y pues ya, creo que era, pues igual que abordan el ejercicio, que es recomendable hacer ejercicio, sin que se incluyan ejercicios de competición. Pero por lo común, el ejercicio habitual va a mejorar justamente esta regulación de la glucosa mediante el aumento de los receptores de la insulina. Ahora, respecto al tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, pues sabemos que este es un síndrome pues, progresivo que va a provocar justamente el déficit de insulina a lo largo de la vida del paciente. Por lo cual, la Asociación de Diabetes en la Adolescencia y la Juventud mostró que la monoterapia con fármacos orales no logró como tal un control duradero de la glucosa en casi la mitad de las personas con este tipo de diabetes, por lo que los profesionales recomiendan una dieta baja en calorías y grasas y 30 a 60 minutos de actividad física al menos 5 días a la semana, junto con alguno de estos fármacos que se encuentran en la tablita de la derecha. Pues igual como mencionaba, los niños con diabetes mellitus tipo 2, por lo común vienen de un ambiente doméstico con escasa comprensión de los hábitos de alimentación saludable, por lo que es importante pues también aquí educar a los padres y para tener especial atención en los adolescentes, ya que por ejemplo ellos no tienen como tal una dieta, ¿cómo se puede decir? Fija, o sea, muchas veces su apetito se basa en sus emociones, en sus sentimientos diarios, y entonces hay quienes en ellos procurar hacer como tal dietas cíclicas. Y pues creo que ya terminamos diabetes mellitus. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, falta No, pronóstico y límite, perdón. solamente como para finalizar el tema, es importante que se evite en cualquier persona enferma con diabetes complicaciones. Entonces, para esto hay que tomar exámenes de determinación de microalbuminuria, pruebas de función anal, electrocardiograma, examen de fondo de ojo, estimación periódica de la tensión arterial y en cada visita médica revisar los pies para notar cualquier alteración, si hay una cortada que no sana, si hay cambios de coloración, si hay pérdida de la sensibilidad, todo esto para evitar las complicaciones. Y la meta en los pacientes es alcanzar un control glucémico, en el cual va a hacer una glucosa de ayuno entre 80 y 120 miligramos sobre decilitro, una glucemia de acostarse entre 100 y 140 miligramos sobre decilitro y una hemoglobina glucosidada menor de 7.5%. Y ahora sí, ya finalizamos diabetes mellitus. Vamos a iniciar con lo que son trastornos tiroideos, el cual abarca hipotiroidismo e hipertiroidismo. El primero que vamos a abordar es hipotiroidismo. En su definición como tal, se sabe que es un estado de insuficiente hormona tiroidea circulante por su producción deficiente. Esto ya sea a causa de un efecto de la propia glándula tiroidea o de una deficiente estimulación por la TSH. En hipotiroidismo vamos a tener dos tipos, el que se llama hipotiroidismo congénito, es decir, el que ya viene desde el nacimiento, y el hipotiroidismo adquirido. Aunque en algunos casos los hipotiroidismos adquiridos se deben a defectos congénitos, lo cual provoca una manifestación de hipotiroidismo tardío. Siguiente, por favor. Ahora, respecto al hipotiroidismo congénito, la mayoría de estos casos se deben justamente a una formación anómala de la glándula tiroidea, la cual vamos a mencionar como digenesia tiroidea.
Otro porcentaje de este hipotiroidismo congénito, que es minoría, se debe justamente a errores innatos de la síntesis de la hormona tiroidea, la cual la vamos a mencionar como dishormonogénesis. Y pues una menor porcentaje que ya no vamos a mencionar, son justamente por otras causas mucho más raras, ¿no? Pero la detección justamente se hace antes de que haya como tal síntomas y signos clínicos. Por eso es importante llevar a cabo los cribados o el tamiz neonatal, ya que si recuerdan, pues uno de los parámetros que detecta justamente es el hipotiroidismo congénito. Y bueno, en un hipotiroidismo de tipo leve, las manifestaciones clínicas no suelen ser tan evidentes, y esto puede durar hasta por meses o de por vida. En la cuestión epidemiológica, como tal, se ha visto que antes, estamos hablando de 2 décadas atrás, sucedía el hipotiroidismo de 1 en cada 4.000. Sin embargo, actualmente se ha visto que ahora se presenta en 1 de cada 2.000 nacimientos. Es decir, hay una incidencia pues grande, la verdad. También se ha visto que es una incidencia menor en afroamericanos, pero hay incidencia mayor en habitantes de islas del Pacífico, asiáticos, hispanos y nativos americanos. Siguiente, por favor. Ahora, estas tablitas son las que encontré en la literatura y aquí como que abordan justamente toda la etiología del hipotiroidismo primario congénito, el cual, como menciona hasta arriba, se va a deber la mayoría por defectos del desarrollo fetal de la tiroides, digenesias. También puede haber defectos en la respuesta de tirotropina, defectos en la síntesis de las hormonas tiroideas, también déficit de yodo, exceso de yodo, medicación materna. Y bueno, hablaremos del hipotiroidismo central, que es secundario, donde igual aquí va a haber etiología, por ejemplo, debido a deficiencia aislada de TSH o como tal pues múltiples deficiencias congénitas de hormonas hipofisiarias. Siguiente, por favor. Vamos a ir abordando una por una. Hice este esquemita como para abordar todo, en donde se ve que el hipotiroidismo congénito pues se divide en dos, el congénito primario, el congénito central. El congénito primario, a su vez, en dos, el congénito permanente, que puede ser causado por digenesias tiroideas, y la dishormogénesis, que es como la anomalía en la creación de las hormonas, o el congénito transitorio, que puede ser iatrogénico, por un déficit de yodo, por alteraciones inmunitarias, y tenemos también el hipotiroidismo congénito central, el cual se puede deber de una forma permanente o una forma transitoria. Y la abordaremos más adelante. Siguiente, por favor. Ahora, en el hipotiroidismo primario, como mencionamos, la disgenesia tiroidea es la causa más frecuente del hipotiroidismo congénito. Casi siempre se debe a 80-85% de todos los casos. Como tal, vamos a definir que la genesia es la ausencia del tejido tiroideo y esto se presenta en un 33% de los 85% de todos los casos. Y otra causa puede ser la hipoplasia, es decir, que va a haber un tejido tiroideo rudimentario, el cual puede ser normal o ectópico. Por lo común, si es ectópico, se define, por ejemplo, que se encuentre en toda como la ruta embriológica del descenso de la tiroides, casi siempre en la base de la lengua, lo cual se puede llamar tiroides lingual. Y este tipo de disgenesia tiroidea es más frecuente en el sexo femenino. Como mencionamos, la causa es totalmente pues desconocida. Sin embargo, se ha visto que tiene una susceptibilidad genética, la cual involucra varios genes, por así decirlo, vaya la redundancia, de factores genéticos de la transcripción, importantes justamente para... Ay, permítanme. Ay, discúlpenme, es que estoy en mi trabajo, perdón. ¿En qué estaba? Sí, en que tiene susceptibilidad genética justamente de factores de transcripción importantes para la morfonogénesis y la diferenciación de la tiroides, casi siempre de genes, por ejemplo, NKX2.1, FOXC1, PAX2 y TSRH receptor. Eh, bueno, hablaremos un poquito más adelante de todos estos, pero por ejemplo, se ha visto que justamente los genes puede ser como un factor para el diagnóstico, porque vienen acompañados no solamente del hipotiroidismo, sino de otras características. Por ejemplo, no voy a leer todos, pero por ejemplo, el PAX8, el granuloma hipotiroideo, va desde atierosis hasta glándula normal, y aquí se pueden presentar obviamente el hipotiroidismo, más aparte quistes dentro de vestigios tiroideos, malformaciones renales y de los vías urinarias. O por ejemplo, el NKX2.5, el cual va a tener aparte de hipotiroidismo, defectos cardíacos.
El FOXC1, este por ejemplo va a tener paladar hendido, atresia de Coanas, cabello ensortijado, que es como rizado, bueno, es lo que había entendido, y epiglotis bífida. Más aparte, el hipotiroidismo. Entonces pueden servir también como marcadores de, de diagnóstico o que el hipotiroidismo pues venga junto con estas otras características patológicas. Siguiente, por favor. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo que Creo no se le que ninguna duda. no. Otro causa de hipotiroidismo primario puede ser igual por dishormonogénesis, que mencionábamos que era el trastorno de la síntesis de las hormonas tiroideas. Este abarca el 15% de los casos de hipotiroidismo congénito permanente. Y bueno, se sabe que este defecto se transmite de forma autosómica recesiva y en el cual, como va a haber una TSH elevada, va a existir el bocio casi siempre. Ahora, en los trastornos de transporte de yoduro, como tal, aquí se va a ver una anomalía en la captación del yoduro, aunque suelen ser muy raros, pero este se debe a una mutación del cotransportador de sodio yoduro. No me cargó el esquemita, pero hay un esquemita para que recordaran, no sé si puedan poner en sus mentes el esquema de transporte de yodo o de la conversión de yodo a, TS, a T3 y T4. Y bueno, la anomalía aquí se encuentra justamente en el cotransportador de yoduro sodio. Y este se ha visto que responde al tratamiento con dosis elevadas de yoduro potásico y de levotiroxina, que obviamente entre estos dos, pues es más preferible el tratamiento con levotiroxina. Siguiente, por favor. Ahora, defectos de la organificación del yoduro. Estos defectos son el tipo de defecto más frecuente en la síntesis de hormona tiroidea. Aquí recordemos que el yoduro, después de que es captado por la tiroides, va a ser oxidado a yodo reactivo y va a incorporar, perdón, a la tiroglobulina en residuos de tirosina. Estas reacciones a su vez van a ser catalizadas por la enzima tiroperoxidasa, generando justamente otro factor enzimático que es la hematina. Y bueno, aquí un hallazgo es que justamente va a haber una marcada descarga de reactividad tiroidea cuando se administra perclorato o teosinato 2 horas después de la administración de una dosis de prueba de radioyodo. Otro causa también va a ser, por ejemplo, los efectos de la síntesis de tiroglobulina, el cual se caracteriza como tal por hipotiroidismo congénito con bocio y niveles bajos o indetectables de tiroglobulina circulante. Siguiente, por favor. También tendremos defectos del transporte de hormonas tiroideas, donde aquí se va a ver afectado por mutaciones del transportador MCT8, que se localiza en el cromosoma X. Esto, a su vez, este defecto de ese transportador va a dificultar la entrada de T4 y de T3 a las células, lo que va a provocar justamente estas manifestaciones graves, casi siempre neurológicas, que puede ser, por ejemplo, desde un desarrollo menor, perdón, de masa muscular, a disartria, hasta movimientos atetoides, hipotonía o hasta los más graves, que puede ser, por ejemplo, una paraplegia hepástica. Aquí, por ejemplo, se ha visto un síndrome muy característico de este efecto del transporte de la hormona tiroidea, el cual se llama síndrome de Allan-Hendorf-Dully, en el cual los niveles séricos de T3 están bajos, no, perdón, están elevados de T3, ajá, pero están bajos los T4 y los niveles de TSH son normales o ligeramente elevados. También vamos a tener defectos de la desyodación, en el cual aquí recordemos que la tirosina, perdón, y la diiodotirosina van a ser justamente liberadas de la tiroglobulina junto con la T4 y la T3. Ahora, el gen IJD, perdón, codifica la enzima tiroidea, la enzima tiroidea yorotironasa desyodasa, que justamente va a desyodar estos dos intermediarios. Entonces, pues como tal, va a haber una deficiencia de yodo y se va a presentar con un hipotiroidismo más aparte óseo. Siguiente, por favor. También vamos a tener el ACTRB, el cual son anticuerpos bloqueantes del receptor de tirotropina. Estos como tal van a ser anticuerpos maternos adquiridos a través de la placenta que inhiben la unión de TSH a su receptor en el recién nacido. Y esto se debe sospechar cuando hay una enfermedad tiroidea autoinmune materna.
Aquí mencionaba que no lo anoté, pero dice aquí una anotación en mi apunte, en el cual inicialmente es necesario el tratamiento con levotiroxina. Sin embargo, el hipotiroidismo pues se remite como de entre 6 a 6 meses, una vez que estos anticuerpos bloqueantes del receptor de tirotropina salen justamente de la circulación del lactante. Entonces es como transitorio, es un hipotiroidismo, pero transitorio. También vamos a tener trastornos de transporte de yoduro. No, aquí está mal, perdón. Era administración de radioyodo. Creo que no lo cambié, una disculpa. Era administración de radioyodo y esto va a ser consecuencia de la administración de radioyodo para el tratamiento de enfermedad de Graves o de un cáncer de tiroides durante el embarazo, ya que recordemos que la glándula tiroides fetal es capaz de captar yodo desde los 70 a 75 días de la gestación. Y también tenemos, por ejemplo, hipotiroidismo a causa de exposición al yodo. Esto debido a una exposición fetal en exceso de yoduro, es decir, que rebasan los 12 miligramos de yoduros, y puede ser causado o puede ser expuesto desde antisépticos yodados para preparar la piel para la incisión de la cesárea o para pintar el cuello uterino antes del parto. Sin embargo, este igual es transitorio, ya que una vez que la exposición cesa, pues se deja de tener este hipotiroidismo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del hipotiroidismo central secundario, que igual pertenece al hipotiroidismo congénito. Recuerden que es como que el otro tipo. Y este se va a deber en su mayoría por déficit de la tirotropina y de la hormona liberadora de tirotropina. Ay, perdón. Este, como tal, estos defectos del desarrollo se van a ver justamente por un defecto, perdón, en el desarrollo de la hipófisis o del hipotálamo. Este tipo de déficit o de hipotiroidismo va a afectar uno de cada 16.000 a 30.000 nacimientos. Y pues aquí en el cribado neonatal, pues se va a ver un poquito deficiente, ya que en la mayoría de los cribados solamente detectan hipotiroidismo primario y pues este ya se considera secundario o central. Y por lo común, en este tipo de hipotiroidismo van a ver no solamente la deficiencia de la tirotropina, sino también de múltiples hormonas hipofisarias. Como tal, se va a ver que esta deficiencia congénita de la TSH va a deberse a una mutación de genes de transcripción y que, como les mencionaba, no solamente viene aislado, sino que también con otras hormonas hipofisarias. Por ejemplo, la mutación del POP1 va a ser justamente TSH, más aparte hormona luteinizante y folículo estimulante. O tenemos, por ejemplo, el IGSF1, el cual es el único caso donde como tal está la TSH aislada, más sin embargo se va a ver en signos clínicos macroquidia y dice que es un síndrome ligado al cromosoma X. Otro ejemplo, por ejemplo, vaya la redundancia, otro ejemplo sería la HSX1, el cual va a estar afectada la TSH, la hormona del crecimiento, prolactina y la hormona adrenocorticotropa, entre otros. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la importancia o cuál es la función tiroidea en niños pretérmino y de bajo peso al nacer? Como tal, la función tiroidea postnatal en niños pretérmino y en bajo peso al nacer es un poquito menos o es más reducida a comparada con los nacidos a término. La T4 en sangre del cordón umbilical está disminuida de forma proporcional a la edad gestacional y al peso del nacimiento. Entonces, como tal, van a experimentar una disminución de la T4 plasmática durante la primera semana de vida y esta va a aumentar la T4 en una forma gradual hasta aproximadamente las 6 semanas de vida. Por lo común, los niños pretérmino y bajo peso al nacer también tienen una elevada incidencia de elevaciones tardías de TSH, por lo cual vamos aquí a ver un hipotiroidismo primario transitorio, que, por ejemplo, yo lo veo como que en mi sobrino, él igual fue pretérmino y bajo peso al nacer, y yo creo que fue lo que pasó, porque ahorita ya no tiene hipotiroidismo, pero le habían diagnosticado hipotiroidismo. Y bueno, también tenemos que ver que la inmadurez como tal del eje hipotálamo hipófisis tiroides, perdón, puede ser también una causa de este hipotiroidismo. Y algunas complicaciones de la prematurez o la exposición a fármacos también pueden afectar la función tiroidea. En fármacos había leído que principalmente dopamina y glucocorticoides. Siguiente, por favor. Ahora, las manifestaciones clínicas, pues por lo común no son tan presentes cuando se diagnostica en el cribado neonatal y pues raramente son reconocidas en el recién nacido. Por lo común igual puede que no haya tantos síntomas, ya que puede haber también digamos, un nivel normal
de T4, pero de tipo placentaria materna. Es decir, el bebé ya tiene hipotiroidismo, pero como hay este traspaso placentario, pues va a ser como si lo ocultara temporalmente. Y ya hasta que pues justamente los niveles se vuelvan normales, los del bebé, es cuando nos vamos a dar cuenta que puede cursar con un hipotiroidismo primario. Y bueno, el cribado neonatal, pues aquí no recuerdo porque pues depende de las pruebas de detección selectiva neonatal para el diagnóstico de hipotiroidismo congénito, pues ya lo mencionamos que justamente es uno de los diagnósticos que se pueden afirmar con el cribado neonatal. Y bueno, como tal vamos en manifestaciones clínicas ya en bebés un poquito más grandecitos, podemos ver justamente que el peso y la longitud al nacer suelen ser normales, el perímetro cefálico puede ser incrementado, las fontanelas anterior y posterior suelen estar muy ensanchadas, como tal solamente en un 3% la fontanela posterior es mayor que la anterior. También puede verse una ictericia prolongada. Esto recordemos que en el tema de ictericia, por hiperbilirubinemia, perdón, indirecta, también podemos ver que los niños lloran poco, duermen mucho, tienen poco apetito o están generalmente como letárgicos. Y justamente pueden tener episodios de somnolencia o de sofocación durante la lactancia por esta letargia. Igual pueden tener dificultades respiratorias, casi siempre en estos episodios como de sofocación, como de que se ahogan. También puede haber macroglosia, episodios de apnea, respiración ruidosa, obstrucción nasal. También puede haber estreñimiento. En este caso, el signo puede ser que el abdomen esté grande y que por lo común la hernia umbilical, el ombligo, esté como protuido. También suelen tener una temperatura baja, menor a 35 grados. Las extremidades pueden estar frías y moteadas. Puede haber también edema en los genitales y en las extremidades. El pulso es lento. Pueden tener anemia macrocítica, que es muy frecuente. Y estos síntomas pueden aparecer de forma gradual y a veces, pues, si se dan cuenta, son como, pues, inespecíficos, ¿no? Lo que mencionaba la doctora y lo que nos ha mencionado, que entre más chiquitos, pues, son como mucho más inespecíficos. Sin embargo, pues también tenemos o tomamos en cuenta que la mutación de genes van a traer ciertas anomalías congénitas asociadas, como pueden ser cardíacas, del sistema nervioso, oculares o hasta auditivas. Y pues lo que les mencionaba, ¿no? De los genes, por ejemplo, el NKX2-1, que va a ser hipotiroidismo, dificultad respiratoria, ataxia, coreatetosis, la FOXE, que aparte va a tener el pelo rizado, el paladar hendido, el PAX8, que aparte va a tener malformaciones genitourinarias, incluida la génesis renal, entre otros. Lo que es importante aquí es que hay que mencionar que justamente como va avanzando el tiempo, si no es controlable, el retraso del desarrollo físico-mental se agrava y hasta los 3 o 6 meses ya el cuadro clínico puede estar bien desarrollado y es importante pues detectarlo a tiempo y tratarlo lo más pronto posible. Y como mencioné también, los síntomas más leves pues suelen ser justamente como más tardíos o pues sí, se tardan en presentarse. Algunas complicaciones. Siguiente, por favor. Algunas manifestaciones, o pues sí, ya como con el paso del tiempo, puede ser que justamente el crecimiento en un paciente no tratado sea lento, que sus extremidades estén cortas, su perímetro cefálico suele ser normal o puede estar grande, cualquiera de las dos. La fontanela anterior es grande y la posterior queda abierta. Los ojos están separados. eh, Puede ser que su puente nasal también esté ancho, deprimido. Las fisuras palpebrales son estrechas, los párpados estén edematosos, la boca como tal se mantiene abierta, como en la figura A de hasta arriba. Bueno, las dos primeras figuras se puede ver estos signos, donde la boca se mantiene abierta, la lengua es gruesa y ancha y por lo común protuye. La dentición, por ejemplo, en niños más grandes se retrasa, el cuello suele ser corto y muy grueso y puede haber como tal papada, depósitos de grasa encima de las clavículas, entre el cuello y los hombros. Las manos suelen ser anchas, los dedos cortos, la piel es seca y descamativa, puede haber mixedema que afecta sobre todo la piel de los párpados, el dorso de las manos y los genitales externos. Había mencionado aquí la literatura una coloración cetrina, la cual pues busqué y no me dio como mucho, pero bueno, el cuero cabelludo también suele estar engrosado y puede a veces también ser frágil y escaso. Puede haber también como por ejemplo cierta caída del pelo muy frecuentemente
Y, por ejemplo, el desarrollo cognitivo puede estar como tal retrasado, van a tener un estado letárgico, se tardan muchísimo en adquirir habilidades motrices gruesas, finas, su voz por lo común empieza a ser ronca y tardan mucho en aprender a hablar o simplemente no lo hacen. Y pues este retraso físico e intelectual va a seguir aumentando con la edad. Y ya en un adolescente puede ser que la maduración sexual pueda estar retrasada o incluso ausente. En cuestión de la musculatura, puede ser que estén hipotónicos o que tengan un aspecto atlético. Eh, Como por ejemplo, ahí, no sé, en la imagen de la inferior derecha, es donde le mencionaba que la línea umbilical también suele estar como protuida o hacia afuera. Se ven pues aquí como que claramente la imagen de arriba superior derecha, eso es una niña, el cual fue diagnosticado con hipotiroidismo congénito y mencionaba la literatura que después de 4 meses de tratamiento efectivo se ve como ahora en la imagen B y pues claramente sí es un cambio pues notorio, ¿no? Este, mm, pues creo que de aquí ya mencioné eso, ¿no? Retraso del desarrollo físico y mental, por lo común a los 3 o 6 meses ya está como que desarrollado. Siguiente, por favor. Ahora, pruebas complementarias. Como tal, ya lo mencionamos muchas veces, pero bueno, la detección puede ser desde el sistémica neonatal con cribado neonatal o el tamiz neonatal, en el cual pues se funciona el talón entre 1 a 5 días y después se les dan los resultados, ¿no? En el hipotiroidismo primario tendremos una TSH elevada y una T4 normal, y en el hipotiroidismo central puede haber como tal una elevación tardía de TSH, pero la T4 y T3 está libre, y la T3 normal. No, T4 y T3 libre están bajos, perdón, y la T3 es normal. Hay que tener un poquito de vigilancia o, pues sí, poner más vista a los pacientes, por ejemplo, que tengan trisomía 21, que tengan defectos cardíacos, que sean recién nacidos pretérmino y bajo peso al nacer, que tengan también anomalías congénitas cardíacas del sistema nervioso central, ocular y auditivo. Y por lo común estos pacientes con hipotiroidismo suelen tener también pérdida de la audición progresiva. Siguiente, por favor. Otros estudios que nos pueden ayudar, aparte de el cribado neonatal, es justamente gracias, la radiografía, ay, permítame, donde vamos a ver un retraso del desarrollo óseo y este se puede observar radiológicamente al nacer en un 60% de los casos. Aquí vamos a ver que la epífisis distal y proximal están ausentes. La epífisis femoral distal, perdón, y tibial proximal están ausentes. Y también puede haber una deformidad en pico, si se le llama, de la 12ª vértebra, y también defectos en la primera y segunda vértebra lumbar. También puede esta misma radiografía en el cráneo mostrar justamente las fontanelas grandes y las suturas amplias. Otro estudio es la gamografía, en el cual va a mostrar o va a exhibir una glándula tiroidea ectópica, pero va a haber una ausencia de la captación de trastornos del receptor de TSH. En la exploración ecográfica, justamente de la glándula tiroides, también se puede documentar la presencia o la ausencia de una glándula anatómicamente normal, pero puede no detectar algunas glándulas ectópicas detectables en la gamografía, por eso es que se recomienda utilizar como en conjunto. Y por lo común aquí se puede igual evidenciar la glándula tiroidea en una situación como normal, con una captación normal aumentada, pero esto también no hay que dejarlo de lado, puede indicar un defecto de la síntesis de hormona tiroidea. Siguiente, por favor. Pues aquí tienen alguna duda. No, ya le vamos bien. Ok. Ahora, el tratamiento, pues como tal, el tratamiento es con levotiroxina, hormona T4, la cual va a ser oral y es como tal el tratamiento, pues sí o sí del hipotiroidismo congénito. Como tal, o la función del tratamiento oral es que se tienen que restablecer los niveles plasmáticos normales tanto de T4 y T3. Se dice que la dosis de inicio es de 10 a 15 microgramos, aquí faltó el MU, el microgramos, por kilogramo al día. Sin embargo, se debe de ajustar en función a la gravedad del hipotiroidismo que presente nuestro paciente.
También es importante que, como ya lo mencioné, normalizar la función tiroidea. Si se puede, en 2 semanas tenemos que lograr que justamente estos niveles hormonales estén de acuerdo a la edad para que haya un óptimo desarrollo neurológico. También como datos o como, pues sí, como datos, se deben de comprimir, de triturar, perdón, los comprimidos y se deben de mezclar en volumen líquido de 1 a 2 mililitros. No se deben de mezclar en fórmulas de proteínas de soja, concentrados de hierro o calcio, porque justamente se puede inhibir la absorción de la T4. Entonces, solamente en volumen líquido de 1 a 2 mililitros. Y bueno, los niveles plasmáticos de T4 o de T4 libre y de TSH deben ser controlados. Esto vamos a ver como tal revisiones cada 1 o 2 meses durante los primeros 6 meses de vida y posterior a esto 2 a 4 veces en meses, perdón, entre los 6 meses y los 3 años. Como tal, tenemos que aquí ver que los niveles de TSH sérico estén dentro del rango de referencia para la edad y el nivel de T4 libre total sérico en la mitad superior de los valores de referencia para la edad. También aquí hay que mantener o tomar en cuenta que si hay un desarrollo, hay un tratamiento, perdón, ineficaz, inefectivo, puede haber una alteración en el desarrollo neurológico, donde la mayor parte de las complicaciones o de las consecuencias es justamente un consciente de inteligencia pues bajo. Y pues nada más como mencionarles que en los bebecitos o en los lactantes que tengan hipotiroidismo congénito por una afección transitoria, no requieren pues como tal el tratamiento de levotiroxina de por vida. Siguiente, por favor. El pronóstico por lo común pues es crucial, normal para el desarrollo neurológico. Como ya lo mencionamos, el diagnóstico y tratamiento precoz del hipotiroidismo congénito en la primera semana, si es que se puede, en la primera semana de vida, es fundamental justamente para prevenir daños cerebrales irreversibles y consigue como tal el crecimiento lineal y el desarrollo normal, óptimo y normal. Y en los lactantes con una afección más grave, donde se presentan niveles séricos muy bajos de T4 y la maduración esquelética es retrasada, pueden también tener como tal un coeficiente intelectual menor y otras secuelas neuropsicológicas como descoordinación, hipotonía o hipertonía o problemas de atención del lenguaje, por lo que es importante pues diagnosticarlo y tratarlo en la primera semana de vida y restablecerlo a las 2 semanas, si es posible. Siguiente, por favor. Hasta aquí vamos bien. ¿Quieren seguir la doctora? ¿Seguimos, doctora? Sí, hay que acabar hoy. Ok. Es que sí, bueno, sí es un poquito, pero vamos a meterle entonces un poquito más de velocidad. Ahora, el hipotiroidismo adquirido, como tal, ocurre después de los 6 meses o 2 años de edad, con antecedente de crecimiento y desarrollo normal. Puede haber un daño en el eje hipotálamo hipófisis tiroides, lo que genera una disminución en la producción de hormonas tiroideas. En la epidemiología encontramos que solo el 0.3% se presenta en el 0.3% de los niños en edad escolar. También puede haber un hipotiroidismo subclínico, el cual es un poquito más frecuente en los adolescentes, o también se puede deber a enfermedades tiroideas autoinmunes, la cual es una de las causas más frecuentes en niños de 12 a 19 años. Este hipotiroidismo adquirido es más común en niñas, en porción 2 a 1, y se presenta más en la adolescencia. Sin embargo, también se puede ver en niños menores de 1 año de vida. Siguiente, por favor. En la etiología, pues igual encontramos que son varias causas las cuales pueden darnos este hipotiroidismo adquirido. La principal puede ser de carácter autoinmune, el cual vamos a verlo como tiroiditis linfocitaria crónica, tiroiditis de Hashimoto, que es la más común, aunque sin embargo también pueden quedar, por ejemplo, síndrome poliglandular autoinmune de tipo 1 y 2, celíaca y PEX. También puede haber inducida por fármacos, es decir, por un exceso de yoduro, por antipilépticos como oscarbamazepina, fenitoína, fenobarbital, valproato, también fármacos antitiroideos como metamisol y propiltiosuracilo. Otros medicamentos o sustancias pueden ser el litio, la rifampicina, inhibidores de la tirosina sinasa, talidoma, dopamina, amiridona, tetraciclinas. También puede ser causa de una radioterapia, por ejemplo, en tratamientos de cáncer o trasplante de médula ósea, también por exposición a yodo radioactivo o una tiroidectomía. También pueden haber enfermedades sistémicas infiltradas, por ejemplo, cistinosis, histiocytosis de células de Langerhans,
También puede haber causada por disminución de sensibilidad de las hormonas tiroideas, también por enfermedades de hipotálamo hipófisis con deficiencia de múltiples hormonas hipofisarias. Aquí, por ejemplo, de la que lo hablaremos para ya no tardarnos mucho tiempo, va a ser justamente la tiroiditis linfocitera crónica o la llamada tiroiditis de Hashimoto o autoinmunitaria, la cual, como ya mencioné, es la causa más común. Y aquí los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y los anticuerpos antiroglobulina están presentes en el plasma. Eso es como un dato del hipotiroidismo adquirido por tiroiditis de Hashimoto. Siguiente, por favor. Como mencioné, pueden haber, igual que en la congénita, aquí en la adquirida pueden ver también trastornos asociados, perdón, lo cual, por ejemplo, es síndrome de Down, en el cual desarrollan anticuerpos antitiroideos en el 30% de los casos, o pueden desarrollar hipotiroidismo subclínico o evidente del 15 al 20% de los casos. También se puede presentar en síndrome de Turner, el cual es más común con isocroma XQ o de lesión del calotipo XP. La diabetes mellitus, en el 20% se encuentran anticuerpos antitiroideos y por lo común 5% son anomalías en la función tiroidea. Otros, como ya lo mencionamos, pueden aparecer en enfermedad celíaca en un 10 a 20%, síndrome de Klinefelter y IPEX. IPEX, perdón. Siguiente, por favor. También mencionamos que otra causa puede ser el síndrome poliglandular autoinmunes, también llamados SP, donde si recuerdan clases de, creo que era anatomía patológica, hay dos tipos, SPA1, el cual va de un trastorno autosómico recesivo que se debe por una mutación del gen aire y se caracteriza por la triada de candidiasis cutánea, hipoparatiroidismo e insuficiencia suprarrenal primaria. O el SPA2, el cual es más frecuente que el SPA1, y aquí se presenta la tiroiditis autoinmune en 70% de los casos, diabetes mellitus de tipo 1, enfermedad celíaca, eh, aunque manifestaciones clínicas menos frecuentes suelen ser la insuficiencia suprarrenal primaria, anemia perniciosa, vitiligo y hipogonadismo primario. Siguiente, por favor. Otros síndromes asociados al hipotiroidismo adquirido puede ser también síndrome de George, en el cual aquí hay mutaciones en genes en el desarrollo embrionario que justamente pues involucran la glándula tiroides y paratiroides. También en el síndrome de Williams, en el cual aquí va a ser un hipotiroidismo subclínico, y en el síndrome de Prader-Willi, el cual va a haber una disfunción tiroidea. Siguiente, por favor. Otra vez mencionando la etiología, pues ya vimos que la tiroides de Hashimoto es como que la más común y se denomina tiroidismo adquirido primario. Sin embargo, tenemos otro que es secundario y terciario, el cual se puede deber a un hipopituitarismo o a lesiones hipotalámicas, los cuales pues van a poseer características clínicas sutiles. Aquí como tal va a haber, puede ser consecuencia más bien de un craneofaringioma u otros tumores que ejerzan presión sobre el eje hipotálamo-hipófisis y será afectada, o también pos a una cirugía requerida para la restauración tumoral o haber sido causado por la irradiación craneal. Ya se consideran tipo secundario y terciario. Siguiente, por favor. Pues esto solamente es como un esquema de lo que ya hablamos, que era tiroides de Hashimoto, en el cual pues se puede presentar de forma aislada o asociada a otras enfermedades autoinmunes. Y pues aquí el tejido parenquimatoso de la glándula tiroidea se va a reemplazar por tejido fibrótico, lo que pues va a causar justamente pues hipotiroidismo. Siguiente. En manifestaciones clínicas, pues tenemos que como tal va a haber antecedentes de crecimiento y desarrollo normal hasta los 2 primeros años y posteriores a él se va a implantar como tal el cuadro clínico. Podemos ver que algunas manifestaciones es que va a haber una pérdida de cabello, una sensación de frío, puede estar el bocio aumentado, ¿no? Puede haber fatiga, cambios de humor, trastornos de la memoria, depresión, ritmo cardíaco lento, un aumento de peso, cambios, en el caso de que sean mujeres, causan cambios menstruales, alteraciones menstruales. También puede haber colesterol alto, estreñimiento, piel y cabellos resecos, uñas quebradizas, dolor muscular y articular también. Y en la imagen tenemos, por ejemplo, a un niño de 12 años, el cual presentaba justamente un hipotiroidismo. Aquí se ve evidentemente la talla baja, mixedema generalizado, expresión como letárgica, abdomen protuberante y cabello ralo. Y bueno, las proporciones corporales son como inmaduras para su edad.
Ahora este mismo niño, 4 meses después del tratamiento, se dice que su altura incrementó 4 centímetros y pues se ve como tal un cambio marcado, ¿no? De todo su cuerpo. Hay una pérdida de misedema, hay una mejoría del tono muscular y pues totalmente la expresión facial es exultante. Siguiente, por favor. Otras manifestaciones, por ejemplo, es justamente que en adolescentes puede haber una pubertad retrasada, ya que también va a haber mutaciones en genes del desarrollo embrionario de la glándula tiroides y paratiroides. Puede haber una anemia, una hipercolesterolemia, una pseudopubertad precoz, esto debido a que las concentraciones de TSH aumentan eh, y se unen como tal pues al receptor de FSH y lo van a estimular. También va a haber galactorrea secundaria a hiperprolactinemia, ya que aquí va a haber una hiperplasia de células tirotropas. Y pues esa tablita creo que ya la que hemos mencionado, ¿no? Como debilidad de los músculos, palidez, piel áspera, bradicardia, etc. Siguiente, por favor. El diagnóstico, pues como tal tenemos que basarnos en la historia clínica, donde como tal va a ser de forma inicial, basándonos en los antecedentes, y si hay, por ejemplo, algún uso de medicamentos. En la exploración física podemos evidenciar el bocio, la baja estatura o el sobrepeso aparente, entre otras múltiples manifestaciones clínicas que ya mencionamos. Y en los laboratorios podemos ver hiperlipidemia, ya sea hipertrigliceridemia y bajos niveles de HDL, o también podemos evidenciar anemia normocítica o macrocítica, perdón. Siguiente, por favor. En el diagnóstico en laboratorio, pues como tal se deben realizar mediciones plasmáticas tanto de SH y de T4 libre. Y también se pueden detectar aquí, por ejemplo, anticuerpos de tiroglobulina, el cual establece el diagnóstico etiológico de, por ejemplo, tiroiditis linfocitaria crónica autoinmune. Y aquí les dejamos una tablita con los rangos normales justamente para las pruebas de función tiroidea en bebés y niños, que va desde la sangre del cordón hasta los 18 años. T4, T4 libre, T3, T3 libre, TSH y TBG. Siguiente, por favor. Estas son algunas igual de las pruebas complementarias, que aquí como tal son igual las pruebas de función tiroidea. Aquí eso lo sacamos como tal de la literatura, en el cual podemos ver los niveles de tiroglobulina en el plasma, tirotropina, globulina transportadora de tiroxina total, tiroxina libre, tiroxina en sangre completa, T3, libre en suero, captación de tiodorodina por resina, etc. Igual los dejamos para que lo revisen con más calma. Igual podemos basarnos en ecografía, en el cual vamos a ver un bocio marcadamente asimétrico o un modelo palpable. Tenemos que determinar aquí el tamaño y las características ecográficas, es decir, si hay un aumento en el tamaño o una ecogenicidad heterogénea. También hay que indicar si necesita biopsia y si es así, va a estar indicada por aspiración con aguja fina. También podemos basarnos en la radiografía de mano no dominante, en la cual vamos a determinar como tal la edad ósea, que puede indicar la duración y la gravedad. En este caso, pues recordemos, como en el anterior, va a haber un retraso de la densidad ósea. Siguiente, por favor. Ah, en el hipotiroidismo central, pues aquí se puede hacer una prueba de estimulación con TR y pueden haber imágenes craneales con contraste para evidenciar esta patología. En el subclínico representa el 10 al 20% y aquí como tal va a haber aumento leve de la concentración sérica de TSH, es decir, de 5 a 10 microlitros sobre litro, y está asociada como tal a valores normales o ligeramente elevados de T libre y T4 normales. Siguiente, por favor. Y pues aquí les puse un cuadrito, un esquema, igual sacado de la bibliografía, donde podemos como dar con un diagnóstico basándonos en los niveles séricos de TSH y T4 libre. Por ejemplo, si la TSH está elevada y la T4 está libre pero disminuida, estamos hablando de un hipotiroidismo primario, en el cual sí tenemos que hay una falla en el crecimiento lineal. Puede ser que la edad o se esté atrasada, o sea, anticuerpos anti-TG o anti-TPO positivos, puede ser una tiroiditis autoinmune.
También tenemos una TSH disminuida y una T libre disminuida, el cual nos va a dar un hipotiroidismo secundario o terciario. Y aquí, dependiendo de qué vayamos a hacer, si es un test de estímulo con TRH sin respuesta a TSH, llegamos a la conclusión de que es un hipotiroidismo secundario. O si se excluye la deficiencia de TGB, pero hay un aumento de la TSH, podemos mencionar que es un hipotiroidismo terciario. Siguiente, por favor. El tratamiento como tal también va a ser levotiroxina de 4. Aquí les dejé una tablita conforme a la edad y las dosis de levotiroxina de los 6 a los 12 meses hasta los 10 y 18 años. Como tal, es importante mencionar que se tiene que individualizar la dosis, es decir, dependiendo de los trastornos de sueño, la inquietud, los periodos cortos de atención. Y en menores de 3 años hay que mantener la levotiroxina en mitad superior del intervalo de referencia. En el caso de que sea un hipotiroidismo subclínico, tiene que dar tratamiento únicamente si la TSH permanece elevada en niveles mayores a 10 miliunidades sobre el litro. Y bueno, hay que también ir ajustando, como mencioné, las dosis 4 o 6 semanas después. En niños menores de 3 años, el tratamiento se debe de ajustar cada 4 o 6 meses y en mayores de 3 años, cada 6 a 12 meses. Siguiente, por favor. El pronóstico como tal, pues puede ser que haya un daño intelectual o déficit neurológico en mayores de 3 años cuando no es tratado. Puede ser que no haya una recuperación como tal completa, en el cual se va a ver un hipotiroidismo prolongado. También puede ser que justamente ¿cómo decirlo? Que si no es tratada, puede hacer permanecer como por años. Sin embargo, ya mencionamos todas las complicaciones que se pueden tener, ¿no? Y también si es un tratamiento infrecuente, pues se puede crear un pseudotumor cerebral en niños de 8 a 13 años. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a iniciar con hipertiroidismo. Este hipertiroidismo se va a definir como una síntesis y secreción excesiva de hormona tiroidea por parte de la glándula tiroides. No hay que confundirlo con tirotoxicosis, lo cual es cualquier exceso de hormona tiroidea circulante de cualquier fuente, puede ser externa o interna. Y tampoco hay que confundirlo con la crisis tirotóxica, que esta crisis ya va a poner en peligro la vida del paciente. Ahorita vamos a averiguar sus manifestaciones clínicas. La epidemiología del hipertiroidismo va a ser en pediatría una incidencia del 0.02%. El pico va a ser de los 11 a los 15 años, una prevalencia de 1.2 al 2% y una mortalidad del 25%. La causa más frecuente y de la que vamos a abarcar en esta exposición va a ser de la enfermedad de Krebs. Y es importante también saber que es más frecuente en pacientes con antecedentes heredofamiliares de patología tiroidea autoinmune y es más común en mujeres. La etiología. Primero tenemos al hipertiroidismo autoinmune, el cual el más común, como ya les mencioné, es la enfermedad de Krebs. También tenemos a la enfermedad de Krebs neonatal. Y aquí va a haber una transferencia placentaria de anticuerpos maternos y la hashitoxicosis, que va a ser una fase tirotóxica de la tiroiditis linfocitaria crónica de Hashimoto, y vamos a encontrar anticuerpos antiperoxidasa tiroidea positivos. Tenemos también de origen tiroideo, los cuales son más raros en pacientes pediátricos, donde podemos encontrar nódulos tiroideos autónomos hiperfuncionales, únicos o múltiples. El síndrome de McCune-Albright. Este síndrome va a estar caracterizado por una pubertad precoz con hipertiroidismo. Y la tiroiditis subaguda vírica bacteriana o a consecuencia de una radioterapia por una destrucción de tejido tiroideo y liberación de hormonas tiroideas, y también mutaciones activadoras del receptor de TSH. Tenemos también por exceso de gonadotrofina coriónica, como ya lo vimos en gineco, se puede encontrar en un coriocarcinoma o una muela hidatídica, en donde vamos a encontrar la HCG elevada. También por una hipersecreción de TSH hipoficiaria en un adenoma tiroideo secresor de TSH, puede ser
también por causa iatrogénico, como ingesta excesiva de hormonas tiroideas, por fármacos como la amiodarona. Esta recordemos que va a ser citotóxico para la tiroides. También sobrecarga de yodo. Y por último, una hipertiroxinemia con valores de TSH normales o elevadas. Aquí va a haber una resistencia a las hormonas tiroideas por una mutación del receptor beta de hormonas tiroideas. Ok, bueno, vamos a comenzar con la enfermedad de Graves. Este es el más común en el 95% de los casos de hipertiroidismo en la edad pediátrica. Es autoinmune. Aquí vamos a encontrar anticuerpos estimulantes contra receptores de TSH, pueden ser tanto propios del paciente como de la madre, que se va a clasificar como una enfermedad de Graves neonatal. La tríada clásica de la enfermedad de Graves, vamos a encontrar bocio, oftalmopatía y taquicardia. La etiología en la enfermedad de Graves puede ser tanto factores genéticos. Obviamente siempre va a influir lo inmunológico, pero otros factores pueden ser los genéticos y los factores ambientales. En los factores genéticos tenemos tres principales, los cuales van a ser el complejo de histocompatibilidad, el antígeno 4 linfocitario de los linfocitos T citotóxicos y la proteína tirosinfosfatasa número 22. Y junto con los factores ambientales, que es el estrés, tabaquismo, infecciones, el posparto y la ingesta de yodo, van a interactuar y van a formar los anticuerpos que finalmente van a interactuar estos anticuerpos con el receptor de TSH a nivel de la glándula tiroidea y la formación de hormonas tiroideas. Aquí en este diagrama se explica un poco mejor la fisiopatología de esta enfermedad. Y vamos por pasos, ¿no? Primero vamos a ver una disfunción de las células T supresoras. Estas células T supresoras van a permitir la expresión y la proliferación de los linfocitos T cooperadores que finalmente van a interactuar con las células beta. Esto va a provocar la diferenciación a las células plasmáticas y la formación de anticuerpos contra el receptor de TSH. Estos anticuerpos van a unirse a nivel de la glándula tiroidea, provocando un aumento de las concentraciones de T3 y T4. Todo esto, a su vez, va a dar un feedback negativo. A nivel de la glándula hipofisiaria, vamos a encontrar una disminución de la producción de TSH. Todo esto nos va a dar el perfil bioquímico que vamos a encontrar en un paciente con una enfermedad de Graves, lo cual es una TSH disminuida con un aumento de las hormonas tiroideas, tanto T3 y T4. Y también aquí se puede explicar la oftalmopatía, en lo cual se explica que van a existir receptores de TSH a nivel de tejido conectivo retroocular. Por la producción de ciertas citocinas inflamatorias van a aumentar los glucosaminoglicanos y van a dar inflamación del tejido retroocular, dándonos la oftalmopatía final, más característico una exoftalmia. Es importante recalcar que esta exoftalmia ya no puede regresar a su a lo que era anterior a la enfermedad. O sea, ya se va a quedar así el paciente con una exoftalmia. La clínica que podemos encontrar en estos pacientes es amplia. Y primero del sistema nervioso central vamos a encontrar la habilidad emocional, ansiedad, temblor fino, convulsiones y comas. Gastrointestinal, esto es muy variable, igual se puede hasta confundir con cualquier enfermedad del tracto gastrointestinal. Podemos encontrar diarrea e incremento del apetito. Cardiorrespiratorio, podemos encontrar palpitaciones, dolor torácico, hipertensión arterial, taquicardia sinusal, fibrilación auricular y disnea. Oftalmológico, que es uno de los más comunes, podemos encontrar eritema conjuntival, exoftalmos, diplopía y oftalmoplegia. También en la piel podemos encontrar pérdida de cabello, mixedema pretibial, que es el que se muestra en la foto, piel húmeda y caliente y eritema palmar, reproductivo, oligomenorrea y ginecomastia. Y también podemos encontrar aumento en la velocidad de crecimiento y una edad ósea avanzada. Es importante que si estamos en presencia de un paciente con diagnóstico de tormenta tiroidea, pues tener un diagnóstico súper rápido y súper
certero para poder, porque es una urgencia médica. Entonces, esta tabla nos habla de estos criterios diagnósticos. Tenemos a la temperatura, efectos en sistema nervioso central, disfunción gastrointestinal hepática, taquicardia, insuficiencia cardíaca congestiva, fibrilación auricular y algún evento precipitante. Todo esto nos va a dar un puntaje. Si tenemos un puntaje mayor o igual a 45, vamos a tener un paciente con una tormenta tiroidea establecida, lo cual pues es la urgencia. Si tenemos un puntaje entre 25 y 44, estamos en presencia de una tormenta tiroidea inminente, y si es menos de 25 de puntaje, es una tormenta tiroidea improbable. El diagnóstico, pues como ya les mencioné ahorita en la fisiopatología, va a ser por un perfil tiroideo. Vamos a encontrar lo clásico, que es la TSH disminuida y la T4 total, T3 total y T4 libre aumentadas. También podemos ayudarnos de anticuerpos antitiroideos. Sin embargo, estos no son característicos de la enfermedad de Graves. Se pueden también compartir con otros tipos de enfermedad. Por ejemplo, tenemos que en la enfermedad de Graves, el 90% vamos a encontrar un anticuerpo antirreceptor de TSH. En un 85% vamos a encontrar una antitiroperoxidasa, pero también se puede encontrar en la enfermedad de Hashimoto hasta un 95%. Y la antitiroglobulina, que sería la última, se puede encontrar en un 30% en la enfermedad de Graves y un 60% en la enfermedad de Hashimoto. Otros, otros indicadores de laboratorio que igual nos pueden ayudar al diagnóstico es una hiperglucemia, una hipercalcemia leve, aumento de la fosfatasa alcalina, colesterol bajo y aumento de enzimas hepáticas. Oye, mire, yo tengo una duda. Es que se me cortó un poquito y no sé si escuché bien que dijiste que también daba bocio en este. Este, puede ser, sí, la triada clásica es bocio, oftalmopatía y taquicardia. De hecho, ahorita lo vamos a ver en el ultrasonido. Ok, gracias. Sí. Este, bueno, un estudio complementario que nos va a ayudar mucho en esta enfermedad va a ser el ultrasonido. El Doppler es como el mejor. En la enfermedad de Graves podemos identificar justo este tamaño del bocio y algo que se llama infierno tiroideo. Esto es el aumento del flujo vascular y distingue otras causas de tirotoxicosis. También podemos encontrar un patrón hipoecoico difuso en la enfermedad de Hashimoto, y las indicaciones para realizar este ultrasonido en la enfermedad de Graves o hashitoxicosis va a ser una zona nodular o un bocio doloroso. Estas imágenes son como se ve el infierno tiroideo. El tratamiento para el hipertiroidismo va a ser metimazol, tiamazol, una dosis de 0.5 a 2 miligramos kilogramo día cada 8 a 12 horas. Este es como el que más se utiliza, porque también está el propiltiuracilo. Sin embargo, se mencionaba que ese no existe aquí en la Ciudad de México. Creo que tampoco en toda la República Mexicana, pero también es una opción de tratamiento. Estos dos lo que van a hacer es, van a disminuir la síntesis de las hormonas tiroideas. También tenemos a los beta bloqueadores. Estos van a ayudar más que nada a disminuir los síntomas. Y el yodo radiactivo, mencionaba que solamente es utilizado en pacientes mayores de 8 años. En menores de 8 años no se ha comprobado que haya una respuesta segura o que sea seguro utilizarlo. Y antes de este yodo se debe de dar drogas antitiroideas, y puede agravar las oftalmopatías, que es un efecto secundario. Esta respuesta clínica después del tratamiento va a ser de 2 a 4 semanas, van a tener un efecto inmunomodulador, y solamente menos del 30% de los pacientes van a alcanzar la remisión a los 2 años. Por último, tenemos la cirugía, que es la tiroidectomía. Esto se mencionaba que en pacientes pediátricos es muy raro, solamente que nos encontremos casos con un bocio muy grande. Y esto es todo por hipertiroidismo. ¿Tienen alguna duda? No, Ok. Bueno,
Continuamos entonces con el tema de talla baja. Yo tengo Es- una duda, doctora. Perdón, Miri. Sí. ¿El bocio entonces existe tanto en Ajá, hipo ¿qué como pasa? en hiper? Sí, puede presentarse en los dos casos, entonces pues eso te puede orientar clínicamente a una patología tiroidea, ya después por eso haces tu perfil. Ah, ok. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el tema de talla baja. Es importante saber que la talla baja en los pacientes pediátricos constituye uno de los principales motivos de consulta. Este crecimiento va a depender de que exista un balance energético y de nitrógeno permanente positivo, por lo que cualquier condición que pueda alterar este equilibrio, como por ejemplo disminuir la ingesta, aumentar la excreta, disminuir el metabolismo oxidativo o incrementar las demandas calóricas del organismo, va a limitar la velocidad del crecimiento con diversos grados de severidad. El concepto de talla baja, son 4 puntos. El primero es una talla acumulada por debajo del percentil 3 para la edad cronológica. Para esto vamos a utilizar tablas de crecimiento de la población general. El segundo es una talla que se encuentra situada por debajo de -2 desviaciones estándar para la edad y sexo en relación a la media de la población de referencia. El tercero es un individuo mayor de 2 años con una estatura acumulada más de 4 centímetros por debajo de lo esperado con respecto a la expresión epigenética. Y el último es una puntuación Z de talla mayor a una desviación estándar de la puntuación blanco familiar. Ahorita les voy a mostrar cómo se saca esta puntuación blanco familiar. Tenemos 4 bases fisiológicas del crecimiento. La primera son los factores genéticos. Estos van a determinar el potencial máximo de crecimiento. Igual se va a sacar con la fórmula que les voy a dar más al ratito. Después tenemos a los factores permisivos. Estos van a facilitar que estos factores genéticos puedan traducirse en un crecimiento normal y van a incluir elementos como la nutrición, el metabolismo, factores ambientales, económicos, sociales, higiénicos y afectivos. Tenemos a los factores reguladores y van a incluir a las hormonas y factores proteínicos específicos. Y por último, a los factores realizadores. Estos son órganos efectores que van a ser, por ejemplo, la estructura del cartílago del crecimiento y la respuesta al estímulo de estos factores reguladores, o sea, de las hormonas y de los factores proteicos específicos. Un punto importante para entender la talla baja en una persona o en un pediátrico va a ser el sistema de la hormona del crecimiento. Como sabemos, la hormona del crecimiento se va a secretar pulsátil de los 18 a los 24 meses de vida. Esta secreción va a depender mucho de la edad. Por ejemplo, en un periodo prepuberal vamos a tener una baja secreción de GH, en la etapa de pubertad vamos a tener el pico y en la etapa adulta vamos a tener una disminución de esta hormona. Tenemos que los efectos promotores de esta hormona se van a realizar gracias a los factores de crecimiento tipo insulina 1 y 2, que son los IGF, que van a viajar unidos a proteínas transportadores, que son los IGF-BP. Y la más importante de estas proteínas transportadoras en la vida postnatal es la número 3, la cual va a ser dependiente de la hormona de crecimiento. Su relevancia va a radicar en que va a prolongar la vida media de estos factores de crecimiento tipo de insulina y los va a transportar a los tejidos blancos, por lo que tiene una función importante en la regulación del crecimiento y de la talla. Vamos a tener una metodología diagnóstica. Es importante siempre en cada paciente hacer pues una anamnesis personal y familiar exhaustiva. En la historia clínica vamos a interrogar antecedentes heredofamiliares de importancia, por ejemplo, la talla de ambos padres, el fenotipo de los padres también,
También es muy importante saber antecedentes de talla baja en la familia, a los cuántos años inició, cómo inició, todo esto. También podríamos preguntar tiempo de la pubertad de los padres, menor que madre, incremento del volumen testicular del padre. En antecedentes ginecobstétricos, pues todos los factores maternos, ¿no? Como número de embarazos, enfermedades maternas, si tuvo preeclampsia, si utilizó tóxicos, también algunos factores que puedan afectar a la nutrición y al crecimiento del feto. También podríamos preguntar posibles lesiones del parto, como si utilizaron instrumentales, si el parto fue en una presentación podálica o si el paciente tuvo asfixia, si tuvo hipoglucemia o ictericia prolongada al nacimiento, y también es importante preguntar las semanas de gestación del paciente. También una somatometría al nacimiento, es importante preguntar el peso y la talla del niño al nacer, y los antecedentes personales patológicos también es importante preguntarles el estado nutricional desde el nacimiento, también la situación socioeconómica de la familia, evolución del desarrollo psicomotor, cuánto tiempo tiene más bien con esta talla baja, cuándo empezó, cómo empezó, todo esto. Y si es el caso, la edad de inicio de los signos de pubertad y si tuvo alguna medicación previa. Vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas, bueno, más bien pruebas auxiliares que nos van a ayudar a realizar este diagnóstico de la talla baja y con esto ciertas manifestaciones clínicas. Lo primero es, pues ya les dije, el peso, el IMC y la edad en mayores de 2 años, la longitud, la talla blanco familiar, segmentos corporales, estadios de Tanner, que eso ya lo vimos, y la velocidad de crecimiento. Ahorita vamos a ir desglosando cada uno. Y las herramientas de mayor utilidad para la evaluación del crecimiento van a ser las tablas y las curvas de crecimiento, que pues ya las conocemos. Bueno, aquí nada más les dejé las curvas de crecimiento para que las chequen. Igual les mando de dónde lo saqué para que vean todas las curvas, ¿no? Que son de la OMS, pero igual se las mando. Tenemos longitud para la edad en niñas del nacimiento a los 2 años y de los 2 a los 5 años. Y también longitud para la edad, percentiles de nacimiento a los 2 años y de los 2 a los 5 años. Ahora sí, ¿cómo vamos a sacar la talla blanco familiar? Es diferente en niños y en niñas. En niños vamos a tener la talla del padre más la talla de la madre entre 2 más 6.5. Y en niñas vamos a tener la talla del padre más la talla de la madre entre 2 menos 6.5. Este resultado variaba un poco dependiendo del libro que se leía, pero decía que aproximadamente tendríamos que aumentar o disminuir 4 centímetros al resultado para establecer tanto el límite superior como el límite inferior de la tabla blanco familiar. Igual les dejé la tabla de velocidad de crecimiento que tenemos que tener en cuenta en los pediátricos. De 1 a 4 meses, la ganancia debe de ser de 3 centímetros al mes. De 4 a 8 meses, de 2 centímetros al mes. De 9 a 12 meses, de 1 centímetro al mes. Del segundo al tercer año, de 10 a 15 centímetros al año. De 3 a 9 años, de 6 centímetros al año. Y de 10 a 12 años tendríamos que tener una ganancia puberal en el hombre de 20 a 25 centímetros y en la mujer de 15 a 20 centímetros. Y es importante que establecer un trastorno de crecimiento cuando la velocidad de crecimiento es inferior a la percentila 25. Aquí les puse la gráfica de la velocidad del crecimiento. Abajo pues indica la edad en años del paciente, de los 2 hasta los 18 años, y arriba la velocidad. Si el paciente tiene un percentil debajo del 25 que se muestra aquí, podríamos diagnosticar una talla baja en el paciente. Mire, perdón, en cuanto a la velocidad de crecimiento, ¿también cambia en niños y niñas? Este, No, no, es igual para ajá, los dos.
Gracias. Sí. También tenemos a las proporciones corporales. Es importante la medición de segmentos. Esto igual ya lo habían explicado en las primeras presentaciones, pero les recuerdo rápido. Medición de segmentos útiles para evaluar procesos de osificación. También van a indicar pautas de factores de crecimiento genéticos y nutricionales. Para medición de segmento inferior vamos a tomar la distancia entre el borde superior de la sínfisis del pubis y el calcáneo, y el segmento superior desde el vértex hasta la sínfisis púbica. Es importante también medir la longitud de la mano, la talla en sentado, la envergadura o medición de brazada en brazos a 90 grados, y pues como les digo, esto ya lo explicaron en las primeras exposiciones, entonces se los dejo aquí solamente. Vamos a tener una clasificación en el periodo patogénico, lo cual va a abarcar variantes normales en las cuales el paciente pues va a tener una talla baja familiar o un retraso constitucional del crecimiento, y la clasificación patológica. Aquí se hablaban de 3 tipos de patrones para el abordaje sindromático. El primero es el patrón intrínseco del crecimiento, en el cual tenemos que evaluar la edad ósea. Bueno, más bien vamos a tener una edad ósea y velocidad de crecimiento normal, un crecimiento actual normal, no va a haber maduración esquelética, el paciente va a tener una talla final baja, y las entidades que pueden dar a este patrón intrínseco son retraso en crecimiento intrauterino, genopatías y displasias óseas. El segundo patrón es el patrón retardado del crecimiento. Aquí el paciente va a tener una edad ósea retrasada, una velocidad, pero una velocidad de crecimiento normal. Esto es mucho a lo que se distingue del primer patrón. Van a alcanzar una estatura final del 1 a 3 años después de lo esperado, y se pueden descartar enfermedades orgánicas y factores nutricionales. Y el último patrón es el atenuado del crecimiento. Aquí tanto la edad ósea como la velocidad del crecimiento van a estar retrasadas, y siempre se van a deber a una patología subyacente. Por ejemplo, podemos pensar en una enfermedad crónica con afección del sistema severo, alguna enfermedad que afecten al sistema de la hormona del crecimiento, exceso de glucocorticoides e hipogonadismo. Se puede también pensar en displasias óseas, raquitismo e hipotiroidismo. La etiología mayormente va a ser idiopática, puede ser congénita y adquirida. En la congénita pues está la genética. Estos van a estar asociados con defectos estructurales del cerebro. Podemos encontrar agenesia del cuerpo calloso, displasia septo-óptica, holoprosencefalia y encefalocelia, y asociadas a defectos de la línea media, como pacientes que presenten fisura palatina, labio leporino, holoprosencefalia e incisivo central único. De hecho, decía que el incisivo central único es muy característico de un paciente con talla baja. Las adquiridas por algún traumatismo, por algún trauma perinatal y postnatal, en las infecciosas meningitis o encefalitis, también tumores del sistema nervioso central como craniofaringioma, germinoma hipoficiario o adenoma hipoficiario, y por otras causas como un paciente que recibió quimioterapia, deprivación psicosocial e isquiositosis. El diagnóstico pues es primero clínico, un paciente con talla baja o con cualquiera de las patologías que les acabo de mencionar. Nos podemos ayudar de estudios de gabinete, en el cual tenemos que sacar una radiografía de magno y muñeca para evaluar la maduración ósea, para ver si hay información sobre deformidad de Madelung, que van a ser alteraciones en el Head-Hodge. En acortamiento de metacarpo tenemos que investigar si no se trata de un síndrome de Turner o una pseudohipoparatiroidismo. También podemos pedir una serie ósea, resonancia magnética nuclear, y es importante en pacientes con patología intracraneal o defectos en línea media, solicitar estos estudios si hay alteraciones en el eje
Ay, ¿cuál era este eje? Eh, no recuerdo, pero se los digo al ratito. Y los estudios de laboratorio, que igual son complementarios a este diagnóstico, es la biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, gasometría venosa, examen general de orina, un coproparasitoscópico y estudios hormonales. Eso sería todo de talla baja. ¿Tienen alguna duda? No, ¿No? ¿Hay dudas? No, doctora. No. Doctora, en talla baja también se puede hacer estudios para saber si se trata de una condroplasia. Si se trata de una condroplasia, se debe de hacer el estudio, pero clínicamente es súper evidente. Por eso nos va a servir lo de los segmentos, ¿sale? Segmento superior, la brazada, etcétera. Pero para diagnosticarlo simplemente con la clínica, ¿sale? O sea, es súper Ok, evidente que es una persona con acondroplasia. ok, gracias, doctora. Ujú. Ya no falta entonces nada. Ya eran todos los temas, ¿verdad? Sí, doctora, creo que sí. Bueno, si no hay más dudas, entonces eh, quedaría ya para la siguiente semana continuar con las clases, ¿vale? sí, doctora. Ok, Órale, gracias. pues. Sí, Vale, doctora, bye. gracias. Buen fin.